Eh, Hola nuevamente. Esta vez vamos a hablar de el mundo griego. Sabemos que ustedes estarán informados que la mayoría de las disciplinas actuales que nosotros vemos en el conocimiento tienen su origen en el mundo griego. Los griegos ya hablaron de eso, ¿ya? En particular con respecto al conocimiento, en particular con respecto a la filosofía y también respecto a las matemáticas, hay que volver a los griegos. Eh, pero hablar de los griegos es en un sentido bastante amplio porque estamos hablando de alrededor de 1600 años, por lo tanto hay que entender dónde nos vamos a situar. En particular nosotros queremos referirnos en esta presentación a los pensadores presocráticos, pero entendamos cómo se sitúan en la línea del tiempo, ¿ya? Eh, Uno puede pensar que cuando comienza lo que uno entiende por el mundo griego. Y quizás a la caída del mundo micénico se entienda como una de las primeras etapas, la edad oscura, y se llama oscura porque sencillamente no hay muchos antecedentes respecto a ese periodo. Eh, Hay pocas fuentes en general. Es un mundo griego en que los hombres están repartidos en distintas tribus, en distintas partes, usando distintas lenguas, digamos, ¿ya? Entonces es un mundo griego en configuración, es un periodo de 2 siglos, de 1100 a 750, estamos hablando alrededor entonces de 3 siglos y medio, ¿ya? Después viene la época arcaica, y es una época interesante, que es una conformación un poco eh, más sofisticada del cómo vivir, ¿ya? Empieza el desarrollo de las ciudades, la configuración de las ciudades, de las ciudades-estado, conocida como la polis, ¿ya? De ahí viene la palabra política, ¿se acuerdan? Eh, y justamente también cómo esta idea de polis se va expandiendo por los distintos territorios alrededor de la ribera del mar Mediterráneo, ¿ya? También es el periodo en que este mundo griego empieza a conformar una identidad común que tiene que ver con lo cultural, con lo religioso y con lo político-administrativo, con las alianzas entre las polis, ¿ya? En la época de las primeras Olimpiadas, comienzan los Juegos Olímpicos, eh, es que se puede conocer también a través de escritos tan famosos como la Ilíada y la Odisea, ¿ya? Comienza también a unificarse el lenguaje, ¿ya? Se toman la forma, el alfabeto fenicio penetra en el mundo griego y pasa a transformarse ya hacia el 740 a.C. más o menos en el alfabeto griego que es tan conocido aquí entre los matemáticos. Usamos sus letras profusamente. Ahí está el alfa, el beta, el delta, el epsilon, el teta, el tau, ¿se acordarán? ¿Ya? Después entramos a la, a la, a la, a la caída de este periodo arcaico, que tiene que ver mucho con el avance de los persas en la poca defensa de la parte más oriental del mundo griego. eh, Comienza la Grecia clásica, ¿ya? Eh, el periodo clásico, ¿ya? Con un tremendo desarrollo de las artes, la arquitectura, la alfarería, la filosofía en particular, ¿ya? Es el periodo donde la filosofía conoce el periodo sofista, ¿ya? La idea de la argumentación, la idea de la retórica, ¿ya? Eh, Está el periodo donde, donde esencialmente se recoge un poco lo que había, los primeros pensadores, los filosóficos, se recoge el pensamiento de un Tales de Mileto, de un Pitágoras, ¿ah? De los primeros pensadores se recoge y a través de sus discípulos.
llegando a consolidarse con nombres como el de Sócrates, Platón y Aristóteles. Es un periodo muy interesante, es un periodo que al final de eh, Grecia se desarrolla hacia el oriente fuertemente a través de un emperador sabio, discípulo, alumno de Aristóteles, denominado Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, habrán escuchado el rey sabio. ¿Ya? Eh, Tras eso, tras la caída de Alejandro Magno, eh, tras su muerte, en el fondo, comienza una Grecia segmentada administrativamente entre sus generales, pero con todo el conocimiento, la impronta por el gusto, por el saber que le puso Alejandro Magno, y así aparecen los reyes Ptolomeos al norte de Egipto, en la ciudad de Alejandría, que lleva su nombre gracias a Alejandro, el lugar de la biblioteca de Alejandría. ¿Ya? Eh, Periodo que conoció a grandes matemáticos, ¿cierto? Y no solamente matemáticos, sino desarrollo en todas las áreas del conocimiento. Pueden buscar respecto a la biblioteca de Alejandría, vamos a volver sobre este punto. Después comienza el tema de la penetración romana, ¿cierto? Roma crece y entra en guerra con ese mundo griego y lo domina, lo llega a dominar el Imperio Romano. Ustedes saben cuánto perduró, eh, y lo llega a dominar. Pero la influencia de ese mundo griego sobre el mundo romano se da en todos los planos. Y por ejemplo, en el plano religioso, ustedes pueden ver que por cada dios griego hay un equivalente romano. Eh, bueno, una Roma que tarde o temprano termina penetrada por el avance del cristianismo y que llega a Roma y se instala. Y bueno, y es así como comienza una nueva Roma en la ciudad de Bizancio, que pasa a ser renombrada como Constantinopla, en honor a Constantino, quien hace esto hacia el año 329. También uno puede pensar que hay una Grecia tardía, una antigüedad tardía, que dura hasta el siglo VI, que empieza un poquito esa influencia del mundo griego o del pensamiento griego en Roma, empieza a perder fuerza Roma con la penetración cristiana, el término del politeísmo, y uno diría que con la instalación ya última de, del monoteísmo cristiano y con el cierre de la Academia de Atenas, con el cierre de este pensamiento ajeno al- más dirigido hacia la naturaleza que dirigido hacia el pensamiento religioso. Eso. Pero para efectos de la filosofía de la matemática, ¿ya? Para efectos de este curso, más o menos es la época arcaica en su última parte, es decir, más cercano al 500